Ya vamos a establecer el primer contacto con nuestro compañero Rafael Tardáguila, ya vamos a hablar de la faena de vacunos de la semana pasada, Rafa, bueno, y en un ratito, como recién lo decíamos, también del mercado de haciendas, luego también de estas lluvias. Rafa, arranquemos por la actividad de la semana pasada. Bueno, ¿qué dejó la faena en primer lugar de vacunos? Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, saludos para todos. Bueno, una faena que mostró un descenso de bastante consideración respecto a las semanas anteriores. Yo creo que hay dos factores. Por un lado, el hecho de que ya la ventana de cuotas se dejó atrás y por el otro, bueno, los feriados de carnaval, que en general las plantas frigoríficas trabajan durante toda la semana, pero algo se puede haber resentido también la actividad por los feriados fundamentalmente de lunes y martes, y entonces se produjo un descenso a casi 41.000 reses, 40.907 vacunos la semana pasada, son unos 7.100 menos que en la anterior, y se mantiene, como ha sido prácticamente todo el año, menos la primera semana del año, por debajo del mismo periodo, de la misma semana del año pasado, un 10% por debajo, y si haces el acumulado en lo que va del año, en este primer mes y medio y monedas, también estamos un 10% por debajo de un año atrás. Bien, Rafa, bueno, hablemos entonces de la composición de esta faena con esta característica con respecto a lo que es la actividad y lo que va atrás la cuota 481. Por categoría, ¿cómo estuvo la faena? Bueno, se da la paradoja de que a pesar de que terminó la cuota, algunas plantas la terminaron en el correr de la semana, pero a pesar de eso hubo un aumento en la proporción de novillos. Bajaron fuerte las vaquillonas, eso sí, a menos de 5.500 cabezas, un 24% menos de vaquillonas, pero los novillos fueron un poquito más de la mitad del total, con más de prácticamente 20.500 cabezas, bajaron también, pero bajaron un 11% respecto a la semana anterior, y las vacas tuvieron un descenso mayor, 16% a 14.328. O sea, lo que bajó más fueron las vaquillonas, después las vacas, y lo que bajó menos fue los novillos, y por lo tanto aumentó su proporción respecto a las semanas anteriores, y se ubicó, ya te digo, por encima del 50% del total. Bien, Rafa, ¿y por plantas cómo estuvo la actividad? Bueno, Tacuarembó, ¿no? La planta de MBRF fue la que predominó, 5.270 vacunos, lo siguió Las Piedras, 4.208, y en tercer lugar Ontilcor, Matadero Pando, 3.716. Si se ves por empresa frigorífica, bueno, MBRF está trabajando en sus 4 plantas, faenó prácticamente 12.000 vacunos, Minerva en 3 plantas, unos 9.400, y la familia Urgal en 2 plantas, 7.160. Bien, en ovinos, Rafa, ¿cómo estuvo la faena? En ovinos aumentó de forma interesante, y la principal razón de ese aumento es que volvieron a la actividad con esta especie las 2 principales plantas de faena que trabajan con ovinos, que son Frigorífico San Jacinto y Frigorífico Las Piedras, que fueron las que se posicionaron como las principales plantas de faena en el correr de la semana pasada. La faena con ovinos fue de 12.846, un 68% más que la semana anterior. La mayor faena con ovinos en 4 semanas. Yo creo que acá tiene que ver también el hecho de que haya quedado atrás la ventana de cuota 481, ¿no? Tanto San Jacinto como Las Piedras, que habían estado concentrados con esta actividad de producción para la Unión Europea, bueno, ya la dejaron atrás y volvieron a faenar lanares, y eso hizo, bueno, este crecimiento en el total de lanares faenados. De todas maneras seguimos por debajo de el año pasado con esta especie, ¿no? Me da la sensación de que los mejores precios de la lana, los tan altos precios de la carne ovina, bueno, están incentivando cierta retención de parte de los productores y haciendo que aparezcan menos lanares para faena. Ayer te escuchaba alguna nota que conversabas al respecto, ¿no? Y bueno, y aumentaron también
la proporción de los corderos. También creo que con la participación de San Jacinto y Las Piedras, hubo un aumento de los corderos que fueron un 40% del total. Bien, Rafa, y volviendo a los vacunos, en el acumulado 10% baja la faena 2026 con respecto al periodo 2025, 323.000 vacunos este año frente a 359.000 del año pasado. Sí, con la salvedad de la primera semana, que siempre es una semana muy particular por cómo caen los feriados, todas las demás semanas del año, 7 semanas consecutivas con una faena de vacunos por debajo del año pasado. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando estemos avanzando en el año. A mí me da la sensación, teniendo en cuenta lo que son las proyecciones de disponibilidad de Hacienda para estos próximos meses, no para el futuro inmediato, pero sí ya para más mediados de año y el segundo semestre, la disponibilidad de, sobre todo en ovillitos 2-4 dientes, yo tengo la percepción de que va a aumentar de forma interesante, y si la demanda internacional se mantiene tan intensa como hasta ahora, que es lo que se prevé, a mí me da la sensación de que vamos a tener una faena, sobre todo en la segunda mitad del año, bastante por encima del año pasado, con una disponibilidad de Hacienda mayor y con un número final, al final del año, que debería estar superando los 2.400.000 vacunos del año pasado. Pero, bueno, esperemos a que transcurra el tiempo. Rafa, gracias, y retomaremos el contacto enseguida a las 12. Vamos a hablar de nuevos datos de China que dio a conocer la oficina del USDA en Beijing, que son muy interesantes.